Miremos ahora un ejemplo adicional. Este es un ejemplo más ingenieril que el anterior, que era de sociología. Este es el caso de una empresa constructora que utiliza camiones para el transporte de materiales y escombros, y se sabe que el problema más común es que se les obstruya el filtro de aire, o si no es el más común, por lo menos ese es el problema en el que nos vamos a concentrar aquí, en este proceso markoviano. Nos vamos a concentrar en el problema, la obstrucción del filtro de aire. Pues resulta que, supongamos que los camiones trabajan todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche, y cuando el camión llega al final de un día a las 8 de la noche, un mecánico clasifica el filtro, que es el problema que estamos tratando de resolver, en uno de estos tres estados. O está limpio, quiere decir que no tiene nada de polvo; o está parcialmente obstruido, quiere decir que tiene algo de polvo; o está completamente obstruido. Cuando está completamente obstruido, el camión, como se dice vulgarmente, saca la mano y hay que traerlo remolcado. Fuera de eso no puede trabajar el resto del día, entonces eso le ocasiona un costo a la empresa de 120 pesos, ¿cierto? Camión que saque la mano, sumando todos los costos, ocasiona esa suma, un costo total de 120 pesos por cada camión que se dañe. Y al día siguiente, un camión que llega con el filtro obstruido, lo reparan, le cambian el filtro, tienen que hacer un trabajo bastante grande que se demora un día completo. O sea, al otro día el camión permanece en reparación. Vamos a armar la matriz del comportamiento de los filtros de aire, que son el problema que vamos a tratar de resolver en este proceso estocástico markoviano. Recuérdense que la clasificación de los filtros se hace al final de cada día. Si decimos que los camiones trabajan hasta las 8 de la noche, acuérdense que decimos que a las 8 de la noche un mecánico mira el camión y le clasifica el filtro en uno de los tres estados: limpio, parcialmente obstruido y obstruido. Aquí nuevamente abusamos de la mnemotecnia, y en vez de llamar los estados 0, 1 y 2, los llamamos L de limpio, parcialmente, P, O de parcialmente obstruido y O de totalmente obstruido, que acuérdense que es el caso en que el camión saca la mano. Entonces miren que las filas es lo que pasa al final de un día, y las columnas, por supuesto, como en cualquier matriz de Markov de potencia 1, es lo que pasa al final del día siguiente, o sea, del día n en la fila al día n más 1 en la columna. Aquí los periodos sí son tiempo, son días, contrario al de las generaciones del ejemplo anterior. Entonces, ¿qué quiere decir, por ejemplo, la primera fila? Que de los camiones que salen con el filtro limpio al principio del día, miren que dice hoy en la mañana. En realidad, en un proceso estocástico markoviano debiera ser el fin del día de 2 días consecutivos. Entonces, en vez de hoy en la mañana, debiera ser ayer en la noche y las columnas hoy en la noche. Pero ayer en la noche es lo mismo que hoy en la mañana, porque el camión, si no trabaja durante la noche, no se va a dañar, ni se va a arreglar, no lo arreglan. Entonces, ese hoy en la mañana estrictamente debiera ser ayer en la noche, para que sea el mismo punto en 2 días consecutivos. Entonces, volviendo con la primera fila, de los camiones que terminan una noche con el filtro limpio y al día siguiente se van y trabajan todo el día, vienen el 10% con el filtro nuevamente totalmente limpio. El 80%, al 80% de los camiones se les ensucia un poquito el filtro y llegan con él parcialmente obstruido. Y de esos que salieron con el filtro limpio, estamos todavía en la primera fila, el 10% sacan la mano y hay que traerlos remolcados, y se va a demorar todo el día siguiente arreglándolos, y esos son los que me hacen incurrir en el costo de 120 pesos. De los que terminan
con el filtro parcialmente obstruido un día y al día siguiente salen a trabajar, miren que la probabilidad de que lleguen con el filtro limpio es cero. Eso es muy normal, porque lo normal es que las cosas se ensucien solas, pero no que se limpien solas. Ahora, puede que alguien piense, no, puede que haya la probabilidad de que un camión que esté medio sucio, con el filtro parcialmente obstruido, llegue con el limpio. Pues no es sino cambiar esa probabilidad por un número distinto de cero. Pero en este caso, estamos suponiendo que un camión que sale con el filtro ya parcialmente obstruido no llega con el filtro limpio después de haber trabajado todo el día. De esos que salen con el filtro parcialmente obstruido, estoy nuevamente en la segunda fila, la mitad llegan con el nuevamente parcialmente obstruido, seguramente con más cantidad de polvo, pero no sacaron la mano, están con el filtro parcialmente obstruido. Y el 50% sacan la mano, o sea, hay que traer los remolcados y ocasionan el costo de los 120 pesos de que hablamos al principio. Miremos ahora la tercera fila, de los camiones que terminan con el filtro obstruido porque hubo que traer los remolcados y hubo que cambiarles el filtro por uno nuevo. Miren que todos, absolutamente todos, los arreglan, claro, al día siguiente y se demoran un día arreglándolos. Entonces por eso al final del día siguiente hay una probabilidad de 1, o sea, una probabilidad 100% de que termine con el filtro limpio, porque les cambiaron el filtro por uno limpio. Entonces esos camiones al final de ese día siguiente todos van a tener el filtro limpio. Y la probabilidad de pasar a los estados P0 parcialmente obstruido o obstruido es cero. Vamos a resolver ahora la condición de estado estacionario. Recuérdese que eso equivale a plantear el sistema de ecuaciones pi igual a pi por p que ahí aparece. Pi, el vector de las probabilidades no condicionales de los estados, son pi L, la probabilidad de que un camión termine con el filtro limpio en cualquier día después de mucho tiempo. Pi sub PC, PO, la probabilidad de que termine con el filtro parcialmente obstruido en cualquier día, y la probabilidad de que termine con el filtro obstruido, pi o en cualquier día. La multiplico por la matriz y que me vuelva a dar lo mismo. Eso es la condición de estado estacionario, que al cabo de un día me dé igualito a las mismas probabilidades que el día anterior. Planteo ese sistema de ecuaciones. Ahí está planteado el sistema de ecuaciones. Ahora vamos a resolverlo. Para resolver el sistema de ecuaciones, pues simplemente reemplazamos los pis por los valores numéricos que aparecen en la matriz P. Eso es lo que aparece en esta diapositiva. Agregamos la ecuación adicional, que es la suma de los tres pis, pi sub L, pi sub P O más pi sub O igual 1, y descartamos una de las tres ecuaciones de arriba. En este caso, las tres tienen el mismo nivel de dificultad, porque miren que las tres tienen un 0. Entonces se vota la que a uno le guste, aleatoriamente una de las tres, y se resuelve el sistema de las dos que me quedan de las de arriba con la adicional, y esa solución nos da lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Resolviendo el sistema de ecuaciones anterior, llegamos a las probabilidades de condición de estado estable o estacionario. Pi sub L igual 0.286, pi sub PO igual 0.457 y pi sub O igual 0.257. ¿Qué quiere decir eso? Que después de mucho tiempo, 10 días o más, al final de cualquier día, el 28,6% de los camiones terminan con el filtro limpio, el 45,7% de los camiones terminan con el filtro parcialmente obstruido, y el 25,7% de los camiones terminan con el filtro obstruido, y al día siguiente igualito, y así se quedan para siempre ya de ahí en adelante, después de un tiempo largo, independiente de cómo hubiera empezado. Supóngase que usted fundó la empresa con una cantidad muy grande de camiones que los compró nuevecitos, todos con el filtro limpio, o sea que arrancan del estado 100. Hay un
100% de probabilidades de que tengan el filtro limpio, 0% de probabilidades de que tengan el filtro parcialmente obstruido y 0% de probabilidades de que tengan el filtro obstruido totalmente. Una flota totalmente nueva. Al cabo de 10 días, 28,6% de los camiones tienen el filtro limpio, 45,7% de los camiones parcialmente obstruidos y 25,7% de los camiones obstruidos. Y si usted hubiera arrancado con el otro extremo, que usted compró una flota de camiones toda destartalada, que estaban todos malos, todos tenían el filtro obstruido, estaban en la inopia los camiones. Ese sería el estado inicial 001. Hay 0% de probabilidades de que los camiones tengan el filtro limpio, 0% de probabilidades de que tengan el filtro parcialmente obstruido y una probabilidad 1, o sea 100% de que tengan el filtro obstruido, o sea todos lo tienen obstruido. Y usted empieza a trabajar. En ese caso sería a reparar el filtro de todos, porque todos tienen el filtro obstruido. Al cabo de mucho tiempo, al cabo de los mismos 10 días, la flota se estabiliza. 28,6% de los camiones con el filtro limpio, 45,7% de los camiones con el filtro parcialmente obstruido y 25,7% de los camiones con el filtro totalmente obstruido, independientemente de cómo se hubiera arrancado. Esos dos casos extremos o cualquier caso intermedio, si usted compró una flota que tenía la tercera parte de los camiones con el filtro limpio, la tercera parte de los camiones con el filtro parcialmente obstruido y la tercera parte de los camiones con el filtro obstruido, o sea, ese sería arrancar con el vector un tercio, un tercio, un tercio, porque serían las probabilidades no condicionales de la flota de los filtros de los camiones en el momento del arranque. Al cabo de mucho tiempo, al cabo de 10 días, las probabilidades de encontrar la flota de camiones con esos porcentajes es exactamente la misma. Y de ahí en adelante las probabilidades se quedan ya para siempre, llamémoslo así, pegadas, estáticas, estacionarias. Al día siguiente igualitas, al día siguiente igualitas, se quedan para siempre iguales. ¿Cuál sería el costo de mantenimiento de esta flota de camiones? Acuérdense que en el costo de mantenimiento correctivo no se incurre sino en los camiones que terminan el día con el filtro totalmente obstruido, que son el 25,7%, o sea, 0.257. Y el costo de mantenimiento es 120 pesos por cada camión por cada día. Si yo multiplico por 0.257, me da que el costo de mantenimiento es 30,84 pesos por camión día. Entonces, si mi flota es de 100 camiones, yo multiplico 30,84 pesos por camión día por 100 camiones y me da 3.084 pesos por día. Miren que yo estoy en capacidad de conocer el costo de mantenimiento de la flota, ¿cierto? Si la flota es de 100 camiones, vale 3.084 pesos diario el mantenimiento de los filtros de los camiones a los que se les daña el filtro, que son el 25,7% de los camiones. Ahora vamos a resolver otro problema. Supongamos que se contrata un ingeniero que dice, no, es que yo creo que es mejor hacer mantenimiento preventivo. ¿Qué es hacer mantenimiento preventivo? Hacer mantenimiento preventivo es cambiar el filtro de los camiones antes de que se dañe. Entonces, la política consiste en a todos los camiones que terminen con el filtro parcialmente obstruido al final de un día, cambiarles también el filtro, así no esté malo, así el camión al otro día pueda salir a trabajar y puede que trabaje varios días, pero se les va a hacer mantenimiento preventivo. Este problema es lo que se llama un problema de políticas, es resolver dos problemas distintos y escoger la mejor. ¿Cuáles son las políticas? Una política sin hacer mantenimiento preventivo, haciendo solamente mantenimiento correctivo, que es la que acabamos de ver. Y una segunda política, que es la que vamos a ver ahorita, es
hacer mantenimiento correctivo, por supuesto sí hay que hacérselo a los camiones a los que se les daña el filtro, y hacer mantenimiento preventivo, que ese no habría que hacerlo, pero que se opta por hacerlo con el fin de ver si eso nos produce un ahorro de costos de mantenimiento de los camiones. Miremos cómo sería la matriz de transición de este segundo caso de aplicar, además del mantenimiento correctivo, el mantenimiento preventivo. Miremos ahora cuál es la matriz de este proceso markoviano cuando se hace mantenimiento correctivo. Miren que la primera y la tercera filas de la matriz son iguales. La única que vamos a cambiar es la matriz del mantenimiento preventivo, que es cuando un camión llega con el filtro parcialmente obstruido, que es la segunda fila, el segundo estado. Simplemente yo no lo dejo que salga a caminar al otro día, sino que le cambio el filtro y con absoluta seguridad ese proceso también se demora un día. Supongamos que el proceso de cambio del filtro se demore un día, entonces al final del día siguiente el camión que tenía el filtro parcialmente obstruido termina igualito que el que termina el filtro totalmente obstruido. Queda bueno al final de ese día porque se gastaron todo el día reparándolo. La única diferencia es que ese costo es menor. El de cambiárselo del filtro a uno totalmente obstruido es 120, en cambio el de cambiarle el filtro a uno parcialmente obstruido es 20 pesos, porque no hubo que remolcarlo y porque el desbarate que hay que hacerle al camión es menor. Pero entonces miren que lo único que cambia es la segunda fila de la matriz P, de la matriz de potencia 1. Vamos entonces ahora a resolver esta segunda política de mantenimiento correctivo y preventivo. Nuevamente planteemos la ecuación de estado estacionario pi igual a pi por p, tal como aparece en la diapositiva. Entonces está en forma matricial y está desarrollada en la parte de abajo. Recuerden que una de las tres ecuaciones de arriba es redundante, voto cualquiera de las tres y me quedo con la que dice que pi sub L más pi sub P o más pi sub O es 1. Miren que en este caso la que se debiera votar es la de la primera, la de pi L, porque esa no tiene ceros. En cambio las otras dos tienen dos ceros. Eso se aclara más en la siguiente diapositiva. Miren que como acabo de decir, en este caso, la ecuación que se debe votar es la primera, la de pi sub L, porque es que las otras dos son demasiado sencillas. La segunda ecuación simplemente dice pi sub PO es igual a 0.8 pi sub PL, y la tercera dice pi sub O es 0.1 pi L. Entonces, si yo voto la primera y reemplazo esos valores de pi sub PO y pi sub O en la de abajo, inmediatamente puedo resolver pi sub L, porque esa cuarta ecuación, la adicional me queda pi sub L más 0.8 pi sub L, que es pi sub P0, más 0.1 pi sub L, que es pi sub O, igual a 1, de ahí despejo pi sub L, y ya una vez despejado pi sub L, pues pi sub PO es 0.8 pi sub L, también lo averiguo, y pi sub O es 0.1 pi sub L, también lo averiguo. Queda demasiado fácil de resolver ese sistema de ecuaciones porque me tomé el trabajo de botar la ecuación difícil. La solución del sistema de ecuaciones anterior, como lo dijimos, que era muy fácil si se botaba la primera ecuación, me da que pi sub PL es 0.53, pi sub PO 0.42 y pi sub O 0.05. Miren que aquí se nota, comparándola con la primera política, que los que terminan con el filtro obstruido disminuyen drásticamente, solamente son el 5%. Si yo me voy a calcular el costo de mantener una flota que después de un tiempo termina siempre en ese estado, o sea,
al final de cada día 53% de los camiones con el filtro limpio, 42% de los camiones con el filtro parcialmente obstruido y 5% de los camiones con el filtro obstruido, el costo de ese mantenimiento por camión día es 20 pesos por camión día, que se los tengo que aplicar a los que terminan con el filtro parcialmente obstruido, que son el 42%, más 120 pesos por camión día, que es un costo en el que incurro y lo tengo que aplicar a los que terminan con el filtro totalmente obstruido, que son el 5%. La suma de esos dos valores me da 14,4 pesos por camión día, que comparado con la política 1, con la de no hacer mantenimiento preventivo, que era de 30,84 pesos por camión día, me muestra que es mejor esta segunda política. Es mejor hacer mantenimiento preventivo que no hacer mantenimiento preventivo. Ahora, eso no quiere decir que siempre sea mejor hacer mantenimiento preventivo. En este caso, el mantenimiento preventivo sale favorecido porque miren que la diferencia entre el correctivo y el preventivo es muy alto. El correctivo 120 pesos y el preventivo 20. Si el preventivo fuera 110 y el correctivo 120, resuelvan el problema y verán que no vale la pena hacer el mantenimiento preventivo. O habría otro caso en que tampoco valía la pena hacer mantenimiento preventivo, y es si en la segunda fila, acuérdense que de los que salen con el filtro parcialmente obstruido, la mitad se dañan, la mitad llegan con el filtro obstruido. Si no fuera la mitad, sino que simplemente el 99% llegarían con el filtro parcialmente obstruido, o sea, con un poquito más de polvo, pero todavía con el filtro parcialmente obstruido, y solamente el 1% se dañaran. Ahí tampoco valdría la pena hacer mantenimiento preventivo. Miren que lo que determina que el mantenimiento preventivo sea más rentable son esas condiciones que acabo de mencionar. Hay que resolver eso como un proceso marcoviano. La forma de conocer esto es resolver las dos políticas: política sin mantenimiento preventivo y política con mantenimiento preventivo, y escoger la mejor, la de menor costo.